Buenas tardes a todos y todas. A nombre de la Corte de Apelaciones de Rancagua, les damos la bienvenida a este seminario titulado Los procedimientos contenciosos administrativos en la jurisprudencia de los tribunales superiores y especialmente de la Corte de Apelaciones de Rancagua. Antes que todo, saludamos a las autoridades que nos acompañan, al ministro de la Excelentísima Corte Suprema, señor Lamberto Cisternas Rocha, al presidente de la Corte de Apelaciones de Rancagua, señor Pedro Caro Romero, a los ministros de nuestro Tribunal de Alzada, señor Ricardo Pairicán García, señor Michel González Carvajal, señor Jorge Fernández Stevenson y a la ministra interina, señora Natalia Rencoret Oliva. Al director de estudios de la Corte Suprema, señor Alejandro Soto Estuardo, a la Seremi de Justicia, señora Bárbara Perry Espinosa, al profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, señor Luis Cordero Vega, a la señora Natacha García Rojas, presidenta de la Asociación Regional de Magistrados, a todos los presentes, buenas tardes. Les comento que este seminario está siendo transmitido en directo por el canal judicial. Para que nos entregue unas palabras de bienvenida, dejo con ustedes al presidente de la Corte de Apelaciones de Rancagua, señor Pedro Caro Romero. Bien, buenas tardes. Como dijo nuestra relatora de pleno, a todos y a todas. En primer término, quiero agradecer nuevamente la presencia de las autoridades presentes. Ya voy a explicar además por qué quiero agradecer tan especialmente. En este caso, partir por el ministro de la Corte Suprema, don Lamberto Cisternas, que accedió, ¿cierto?, a participar en esta actividad. Y no solo a participar, sino que a formar parte de la organización de esta actividad. También agradecer a los ministros de esta Corte de Apelaciones y a la señora fiscal de esta Corte de Apelaciones, a doña Bárbara Perry, Seremi de Justicia, que permanentemente nos apoya en las distintas actividades que desarrolla esta Corte de Apelaciones, a los invitados, abogados de la región, a los jueces, también a los relatores de esta Corte de Apelaciones, y a todos los que se encuentran presentes hoy día en esta jornada que tiene un horario distinto a las que habitualmente realizamos, pero es debido, ¿cierto?, un poco a la contingencia a la que nos enfrentamos y busca generar un horario que nos permita desarrollar nuestras actividades sin contratiempo. Asimismo, quiero dar las gracias a la Dirección de Estudios de la Corte Suprema. Se encuentra presente su director, don Alejandro Soto, por haber preparado, con la colaboración del ministro de esta Corte de Apelaciones, don Jorge Fernández, este estudio de jurisprudencia que hoy día se presenta a la comunidad y que será además comentado por el profesor don Luis Cordero Vega, sin entrar a describir su currículum, ¿cierto?, pero doctor y magíster en Derecho, especialista en Derecho Administrativo, de vasta y reconocida también experiencia en esta materia, y que es permanentemente citado por la Corte Suprema en sus sentencias, ¿cierto?, en particular por su obra, dentro de la que condensa fundamentalmente el derecho administrativo, sus lecciones de derecho administrativo. Además, debo señalar que para nosotros, como Corte de Apelaciones, es muy relevante contar con jornadas académicas de este nivel, pues nos exigen profundizar en temas tan importantes para un Estado de Derecho, un Estado democrático de Derecho, como lo es, el control que ejercen los tribunales ordinarios de justicia respecto de los actos de la administración en distintos ámbitos, en tema educacional, ¿cierto?, en temas del ejercicio propio de la facultad disciplinaria de los actos de los órganos de la administración, etcétera, temas que serán tratados hoy día precisamente en este estudio. Y esto es importante para nosotros porque nos genera también la necesidad de aperturarnos, abrirnos a la crítica y a la reflexión sobre nuestra propia jurisprudencia desarrollada sobre la materia. Labor que además entendemos que es muy necesaria
para poder avanzar en una justicia más profesional y de calidad. Mientras más abiertos a la crítica como tribunales nos expresemos hacia la comunidad, más insertos en la comunidad estaremos y más ajustada también a la realidad será nuestra decisión y nuestra jurisprudencia. Por último, agradecer la disposición, reitero, del ministro señor Cisterna, del comité que dirige el Comité de Comunicaciones de la Corte Suprema, de la Dirección de Estudios y del profesor Cordero, por aceptar llevar adelante esta jornada, no obstante la contingencia, lo que finalmente se logró ajustando el horario de esta actividad, pero manteniendo firme la energía por entregar a la comunidad rancagüina este estudio que valoramos mucho y que será expuesto de muy buena manera en esta jornada. Espero que disfrutemos de esta actividad, que nos sea provechosa y que sea el inicio de un camino de mostrar a la comunidad nuestra propia jurisprudencia para que ustedes la analicen y puedan efectuar las críticas, obviamente sin tener pudor alguno en este tema por parte de nuestra Corte de Apelaciones, para poder ir avanzando en una mejor justicia a nivel local y nacional, obviamente. Muchas gracias y espero que disfruten esta actividad. Agradecemos entonces las palabras del presidente de esta Corte de Apelaciones. Para que nos realice la presentación de este seminario, dejo con ustedes al ministro vocero de la excelentísima Corte Suprema, señor Lamberto Cisternas Rocha. Distinguidas autoridades, señoras y señores, permítanme llamarlos amigas y amigos para que tengamos un trato más coloquial. Particularmente si el señor presidente de la Corte de Rancagua nos ha invitado a disfrutar de estas exposiciones. Fíjese la palabra, a disfrutar de estas exposiciones. Junto con saludarlos con especial afecto, agradezco muy sinceramente al señor presidente y a los demás integrantes de este tribunal la oportunidad de desarrollar esta actividad de extensión que responde a una sentida necesidad de la Corte Suprema por estrechar lazos con las Cortes de Apelaciones y potenciar actividades que vinculen al Poder Judicial con la comunidad. En función de ello y como antecedente que motiva la presente actividad, el Comité de Comunicaciones de la Corte Suprema, que me corresponde presidir, a principios de este año decidió proyectar un trabajo que desde el año 2017 la Dirección de Estudios del Tribunal comenzó a desarrollar: la generación de artículos de interés para el Poder Judicial. Decidimos fortalecer ese trabajo a través de la participación de las salas de la Corte Suprema y de las distintas Cortes de Apelaciones en la proposición de temas a ser incluidos en los mencionados artículos. En ese contexto, la Corte de Apelaciones de Rancagua propuso trabajar el tema que es objeto del presente seminario, siendo valorado muy positivamente por el comité, razón por la cual se optó por su incorporación dentro de los artículos a desarrollar durante el año 2019 por esa dirección, conjuntamente con este tribunal de alzada. La elección del tema resulta acertado desde más de una arista. En efecto, una de las cuestiones que frecuentemente concita el interés de jueces y académicos del derecho, y como no también de los ciudadanos, es el capítulo de la deuda con el contencioso administrativo. Al hablar de deuda me refiero más concretamente a un asunto pendiente de solución institucional, a un problema largamente denunciado y abordado, con propuestas más o menos acabadas, pero siempre y a final de cuentas no resuelto. Como se verá más adelante en este seminario, esta deuda dice relación con la atomización institucional, expresada en una multiplicidad de reclamos especiales en contra de la administración, cada uno con procedimientos distintos y radicados en diversos tribunales, sean o no del Poder Judicial.
Y es que el contencioso administrativo ha sido un tema de constante análisis y preocupación. Es así como el Pleno de la Corte Suprema plasmó en el Acta 176 del año 2014 su interés en este asunto, planteando 3 alternativas regulatorias a considerar. En primer lugar, la creación de una judicatura especializada dentro del Poder Judicial. A falta de ella, la utilización de un procedimiento único. Y en defecto de ambas, la aplicación general del procedimiento de ilegalidad municipal. Ahora bien, una pregunta válida es si este tema es de interés solo de los abogados o solo de los académicos y pensadores del derecho, o si es un tema de interés general o interés ciudadano. Creo que indudablemente la preocupación sobre lo contencioso administrativo y en especial de sus efectos prácticos excede y rebasa el mundo judicial e incluso jurídico. Este tema impacta a la sociedad y al ciudadano en todo ámbito, pues se trata, a fin de cuentas, de cómo se resuelven los conflictos con el Estado, de cómo se hace posible la ejecución de planes, programas y políticas públicas sin afectar de manera injusta a los ciudadanos, de cómo se perfila y limita el poder público al final del día. Este tema, nótese, está muy vivo. Basta recordar lo que ha ocurrido la semana pasada, en que podemos decir se ha dado inicio a un proceso constituyente inédito en nuestro país, que nos llevará a reflexionar acerca de qué tipo de Estado queremos, qué clase de gobierno nos queremos, cuáles serán sus ocupaciones y qué lugar tendrá en todo esto la persona, cuáles serán sus derechos y, por sobre todo, ante qué tribunal y bajo qué procedimiento se opondrá al poder público. En esa discusión que ya se ha iniciado, la experiencia de lo contencioso administrativo cobra plena actualidad. De ello, al menos en algunos aspectos, trataremos en esta sesión. Con mucho agrado los invito ya sin más introducción a conocer el trabajo que se nos quiere mostrar y me adhiero al deseo del señor presidente de que disfrutemos de esta exposición. Muchas gracias. Agradecemos las palabras de su señoría excelentísima. A continuación, dejo con ustedes al señor Alejandro Soto Estuardo, director de estudios de la Corte Suprema, con la ponencia Los procedimientos contenciosos administrativos en la jurisprudencia de los tribunales superiores y especialmente de la Corte de Apelaciones de Rancagua. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes, gracias por la presentación y agradecemos también al ministro, señor Lamberto Cisternas, y al presidente de la Corte de Apelaciones de Rancagua por darnos la oportunidad de difundir una actividad que estamos comenzando a desarrollar en la Dirección de Estudios. Probablemente el desarrollo de artículos con mayores niveles de estándares tome algún tiempo y creo que es un gran impulso y un incentivo indudable para nuestra dirección el poder hacer una labor de difusión y también de crítica a lo que se pueda observar en la instancia correspondiente para ver cómo podemos mejorar. Como un aspecto previo, quiero explicar un poco cómo voy a enfocar la presentación. El documento en que consta nuestro análisis está disponible en la página web de nuestra dirección, puede ser leído por ustedes, por razones ecológicas hemos decidido no imprimirlo. Pueden acceder a él de manera absolutamente libre, tiene alrededor de 60 páginas y es de fácil lectura. Más que nada voy a referir aspectos más bien metodológicos para que sepamos de qué estamos hablando, revelar algunos hallazgos muy generales para efectos de que después el profesor Luis Cordero pueda hacer un comentario en relación a eso y también a otras temáticas que fluyan en relación al contencioso administrativo, particularmente en el escenario en que nos encontramos. Probablemente haya harto que decir de eso. Bueno, ¿cómo surge el artículo? Es bueno hacer un poco de historia ya que estamos estrenándonos en esta instancia de difusión. El Comité de Comunicaciones de la Corte Suprema, como ya lo adelantó en su discurso el señor Lamberto Cisternas, ha pretendido hacer una contribución a la reflexión jurídica, al mundo académico y al mundo judicial, a través de la difusión de temáticas que puedan ser de interés de nuestra institución. Desde hace
bastantes años, desde el 2014 en adelante, la Dirección de Estudios de la Suprema ha ido levantando información, levantando jurisprudencia y estableciendo algunas líneas que podrían dar cuenta de tendencias jurisprudenciales. Así lo hemos hecho a modo de referencia en materia de indígena, en materia de agua, medio ambiente, a partir del año 2017 empezamos a observar que junto con eso también se abre una posibilidad muy rica para la comunidad jurídica y particularmente para el Poder Judicial de levantar temas que requieran menos tiempo para su elaboración, pero que respondan a temáticas que son contingentes. Y a eso lo hemos denominado artículos. El primer año lo hicimos bajo nuestras propias iniciativas, pensando en los temas que podían ser de interés, pero este año, a principios de este año, en un trabajo colaborativo con el Comité de Comunicaciones, allí surgió una idea muy interesante en torno a hacer partícipe, no solamente a las salas de la Corte Suprema, sino también a las Cortes de Apelación en la proposición de temas que podían ser de su interés. Quizás el vínculo que existe actualmente y que tenemos el deber de examinar son las dudas y dificultades que en algunos casos se levantan, que creo que también se pueden ligar con temas contingentes que podríamos abordar ahí, pero este es un primer paso que nos parece muy significativo. Y dentro de esas propuestas, la de la Corte de Apelaciones de Rancagua consistió en en indagar en los contenciosos administrativos en general y en particular los de esta jurisdicción. Bueno, la verdad es que sin tener una vocación tan academicista, nuestro artículo quiere partir, y lo hace creo yo acertadamente, tratando de sentar algunas bases teóricas que permitan ubicarnos en el escenario en el que nos encontramos, asumiendo que en realidad el control jurisdiccional de las decisiones de la administración es algo que ya tiene asiento bastante antiguo y que algunos autores que ahí se refieren ya lo han ido expresando en sus documentos doctrinarios. Pasando por la división de poderes de Montesquieu y después algunos desarrollos más sofisticados a partir del siglo XIX, particularmente con autores como von Moll y Otto Meyer, uno puede advertir que en realidad se van asentando las bases de lo que hoy día entendemos que es la forma en que el Estado responde ante los tribunales como una manera de sujeción al Estado de Derecho. Primero, nosotros destacamos ahí que existe una distinción entre el ámbito de la ley establecido por el Parlamento y el de las ordenanzas o reglamentos dictados por el gobierno. Eso es un avance significativo. Luego empiezan a hacer el avance de la primacía de la ley sobre cualquier reglamento o acto administrativo, para efectos de generar esa distinción y entender que hay una primacía de la ley por sobre los restantes elementos normativos del ordenamiento jurídico. Y por último, el corolario de esto es el control jurisdiccional, que es el que permite hacer esta administración, ¿no?, en torno a fijar los límites a los cuales debe sujetarse la administración, particularmente cuando desarrolla alguna actividad que puede resultar lesiva para los ciudadanos. Y también hacemos referencia a la importancia del Estado de Derecho, a la noción del Estado de Derecho y del control judicial como elementos que permiten asumir una nueva relación jurídica pública entre el Estado y los ciudadanos. En tanto, el Estado debe someterse en toda su acción, debe sujetarse a las leyes que han sido públicamente dictadas, ¿no? También hacemos una referencia muy breve al contencioso administrativo chileno, tomando como base, más bien como antecedente, no propiamente dentro de nuestro ordenamiento, algunas declaraciones en el orden internacional, algunas convenciones que se han adoptado que permiten, desde una perspectiva más amplia, asumir el derecho a la acción y todos los elementos que alimentan el debido proceso, del cual no debiese estar excluido esta relación con el Estado de Administración. Y a nivel interno, el artículo 38, inciso segundo de la Constitución, el que establece la cláusula general que, bueno, no se ha llevado a la práctica porque no existen contenciosos administrativos a nivel de tribunal especializado, como ha sido la idea primitivamente establecida por el constituyente, pero ahí está establecido nuestro principio de contencioso administrativo, y la Corte Suprema ha ido desarrollando estos conceptos que, bajo la distinción dogmática en la que no me quiero meter mucho, distinguiendo entre recurso de plena jurisdicción y de nulidad, dependiendo de los alcances, si acaso se pretende solamente un efecto declarativo anulatorio, o bien además se pretende también una acción indemnizatoria o una actuación del Estado distinta, que además de no tener un efecto general, tiene un efecto particular solamente en el caso concreto. Y también hacemos una referencia a la doctrina francesa, que además de esa distinción, también incorpora conceptos como el contencioso de interpretación, que uno podría entender que nuestro sistema
parte de ello está abordado por la Contraloría General de la República y ahí viene todo el debate de las acciones declarativas que fueron objeto de la contienda de competencia conocida por todos en su oportunidad. Un contencioso represivo, que esto es interesante porque en definitiva uno puede advertir que ha habido un juego en algunos casos en que el legislador, algunas sanciones de carácter administrativo han tenido un traspaso en alguna época desde la propia administración a los tribunales. En algunos casos se ha hecho abuso también de los juzgados de policía local en algunos contenciosos de esta naturaleza. Y por último, un contencioso cautelar que podríamos entender que está absorbido en parte por el recurso de protección en nuestro sistema. La verdad es que si uno observa de manera ordenada o trata de ordenar la forma en que el legislador ha asumido la manera de regular los contenciosos administrativos, advierte un desorden realmente notable. Y no cabe sino concluir que hay una inexistencia de una regulación integral, tanto en relación a los órganos, los procedimientos y las acciones propiamente tales. Nosotros hemos hecho levantamientos o más bien dicho, catastros de contenciosos administrativos especiales. Y primero hicimos un levantamiento, alguna vez hicimos un levantamiento sobre los contenciosos administrativos en general, tanto aquellos que corresponden al Poder Judicial, que son conocidos por tribunales que forman parte del Poder Judicial, como por aquellos que no forman parte del Poder Judicial, y el número exorbitante, excedía más de 200 procedimientos en su oportunidad. Haciendo el filtro y pensando en los contenciosos especiales que son conocidos por tribunales que forman parte del Poder Judicial, hemos llegado a una cifra aproximada de 117 procedimientos aproximadamente, según un catastro que tenemos actualizado a diciembre del año pasado. Y eso revela un problema serio, puesto que es difícil pensar en una orgánica o en una dinámica sistémica cuando se regula de esa manera. Y la verdad es que uno advierte que hay ciertos actos casi de reflejo por parte del legislador cuando existe una regulación específica o una propuesta de regulación específica y la lanzan a un tribunal u otro sin mucha conciencia, aunque en algunos casos uno puede advertir cierta lógica, como lo vamos a adelantar en algún minuto de la exposición. Bueno, la inexistencia de una regulación orgánica produce algunos efectos indeseados. Desde ya no tenemos una acción de ilegalidad general, ¿no? Y uno podría entender que esa acción de ilegalidad general ha terminado siendo conducida a través del recurso de protección. Además, hay una progresiva robustecimiento de normas que van alimentando un sistema de competencias que son bastante inorgánicas a través de vía de recursos de reclamación. Una cosa anecdótica, en algunos casos hemos visto que incluso se habla de apelación, cuando en definitiva estamos hablando de recursos de reclamación. Me acuerdo que el ministro Pierri era bastante insistente en eso. Y bueno, también esto produce la creación, ha profundizado en la creación de tribunales especiales que están al margen de la estructura orgánica del Poder Judicial, creando lo que algunos denominan tribunales boutique. En todo caso, aquí estamos pensando ya en el concepto más amplio del contencioso, no solamente en aquellos que forman parte del Poder Judicial en su conocimiento. Esta situación, acá tenemos algunos ejemplos de normas, antes de pasar a lo que iba a decir. Solo dos ejemplos. La ley de concesiones, y esto es un ejemplo tal vez paradigmático de la manera un poco oligofrénica en que el legislador ha regulado estas materias, establece que las controversias o reclamaciones que se produzcan con motivo de la interpretación de los contratos de concesión pueden ser sometidos por las partes al conocimiento de una comisión arbitral o de la Corte de Apelaciones de Santiago. Es bastante curioso que exista una especie de atribución competencial disyuntiva, por así decirlo, ¿no? También tenemos como ejemplo el estatuto que regula las sanciones aplicadas por el director del SAC en relación a la producción, elaboración y comercialización de alcoholes, que le otorga competencia al juez de letras en lo civil. Solo de manera referencial, porque a pesar de que no lo tenemos en la presentación, hay un sinnúmero de casos que también son sometidos al conocimiento de las Cortes de Apelaciones, desde ya el reclamo de la legalidad municipal, y también hay acciones que son de directo conocimiento por parte de la Corte Suprema. Me acuerdo en este momento del caso de la caducidad de la concesión de radiodifusión, que es reclamable, la decisión que adopta el ministro en este caso es reclamable directamente a la Corte Suprema. Bueno, y eso produce problemas bien interesantes. En algún minuto la Corte Suprema estuvo pensando si acaso le aplicaba una sanción al ministro de Transporte y Telecomunicaciones en razón de haber retenido durante un año un reclamo, por entender que había una denegación de justicia. Finalmente eso se destrabó, porque se asumió que eso podía ser entendido también como una especie de reconocimiento de una función jurisdiccional, ¿no? Entonces,
es increíble cómo uno va advirtiendo que una regulación inorgánica va produciendo problemas que van amplificando su complejidad a medida que se van aplicando estos estatutos. Como reacción a este fenómeno, la Corte Suprema propuso el año 2014, en las jornadas de reflexión que se realizaron en Chillán, en primer lugar insistir en el viejo anhelo de que el gobierno promueva la creación de los tribunales contenciosos administrativos para efectos de cumplir el mandato del artículo 38, inciso segundo de la Constitución. En tanto no se produzca ese cambio, y asumiendo que en realidad puede tomar mucho tiempo, propuso como segunda alternativa la promoción de una regulación única de las causas contenciosas administrativas, y como tercera medida, aplicable más en el inmediato plazo, se sugirió igualar los procedimientos especiales contenciosos administrativos al reclamo de ilegalidad municipal. Eso hay que verlo con cierto nivel de atención, ¿no? La verdad es que si uno observa los contenciosos administrativos especiales de conocimiento del Poder Judicial, uno puede advertir que hay situaciones que tal vez requieren mayor nivel de conocimiento del asunto a nivel probatorio, en unos casos que en otros, y por lo tanto habría que ver hasta qué punto uno puede llegar en ese sentido en la regulación a través de este mecanismo. Pareciera ser que en algunos casos, más que una revisión de la legalidad de un acto, uno está revisando algo más, y por lo tanto allí las medidas probatorias, el tiempo que toma, no pueden ser asumidas en un procedimiento incidental. Creo que esto puede cobrar relevancia a la luz de una jurisprudencia que podemos ver más adelante. Después en el estudio levantamos algunas cifras de los contenciosos administrativos que yo creo que no vale la pena mucho detenerse en esto, pero lo interesante antes de eso es que metodológicamente sepamos qué es lo que cuál fue el objeto de estudio en este caso. Hicimos una definición muy directa, tajante, que consistió en analizar aquellas causas contenciosas administrativas caratuladas de esa manera en el libro contencioso administrativo que se generó a partir del año 2018 en las Cortes de Apelaciones. Y aclaro esto porque esa es la razón por la cual uno, al observar los casos que fueron seleccionados y fueron objeto de estudio, corresponden a procedimientos de ilegalidad, reclamación o de hecho. El caso de hecho es más bien una anomalía, porque las causas de apelaciones, casaciones y protecciones no están contempladas dentro del estudio, lo que acorta bastante el análisis o el estudio de campo. Pero claro que el recurso de hecho, pensando que está vinculado a una denegación de un recurso de apelación, igual ingresa como un recurso distinto, ¿no? Entonces, y si está ligado con un recurso o con una materialidad ligada con el contencioso administrativo, probablemente sea contemplado así en el sistema. Y otra clarificación metodológica es que la propia parte interesada es la que al interponer la acción hace la calificación de la acción. Y por lo tanto estamos entregados a lo que hace esa parte para entender que esto entra dentro del concepto o al libro de contencioso administrativo, para que lo tengamos en cuenta. En una segunda etapa podemos entrar, creo yo, y razonablemente analizar aquellos aspectos que han quedado fuera, porque el recurso de protección y las casaciones en materia, y en general las materias de revisión del contencioso administrativo que viene de primera instancia puede ser muy valioso para el análisis, pero decidimos partir así en esta ocasión. Acá algo pasa que no tengo el... Me parece que... Creo que no vale la pena mucho detenernos en los datos estadísticos. No sé por qué se salta las páginas, perdón. No va a aparecer acá la lámina, porque no sé por qué no me aparece el dato estadístico con la lámina respectiva, pero solo de manera referencial, para tener una idea, los ingresos de las causas en general, en las Cortes de Apelaciones, sin hacer ninguna distinción, alcanzaron durante el año 2018 una cifra total de 276.000 ingresos. Bajando esa cifra a lo que correspondería al libro de contencioso administrativo, esa cifra baja a 1.126 ingresos.
Siempre la distribución es la misma que uno puede advertir en general en los ingresos del Poder Judicial. En primer lugar siempre está Santiago, seguido de Valparaíso, San Miguel. Y en el caso de Rancagua, la cifra de estos ingresos ascendieron a 44 casos, lo que representa un 4% de la cifra total nacional. En el caso de los términos, la cifra es más o menos parecida. Creo que solamente, me parece, lo pueden consultar en mayor detalle en el texto. Y por lo tanto, esta parte me la voy a saltar para que puedan observarla en detalle en el documento. Pensando en los hallazgos del estudio, primero ya advertimos que 44 casos ingresados a la Corte de Apelaciones de Rancagua corresponden a aquello que ingresó al libro que estamos estudiando. Y de esos 38 casos de reclamaciones tramitadas en estos procedimientos correspondían a materias propiamente contenciosas. 6 de ellos correspondieron a otro tipo de procedimiento y por lo tanto fueron descartados del análisis. Y las sentencias las tratamos de clasificar pensando en algunos atributos: el tipo de procedimiento, la norma que lo regulaba y cuestiones controversiales en su desarrollo. Y para la metodología del análisis de contenido, siempre tratamos de usar un software que se llama Atlas TI, que permite ingresar información, ver cuántas veces se repite un concepto, genera en letras grandes cuál es el concepto que es más repetido para efectos de ir viendo tendencia. En este caso no fue tan necesario ni tan trascendente el uso de esta herramienta porque no eran tan masivas la cantidad de causas que ingresamos al motor de búsqueda. ¿Cómo los agrupamos? Primero, bueno, 23 reclamaciones fueron deducidas contra la Superintendencia de Educación, principalmente vinculados con la ley sobre el Sistema Nacional de Aseguramiento de la Acreditación de la Educación Parvularia Básica y Media, 7 reclamaciones contra resoluciones o omisiones de los alcaldes y funcionarios municipales que se estimen ilegales, que es el reclamo de ilegalidad municipal, 4 reclamaciones contra el informe negativo en realidad de la Seremi de Bienes Nacionales cuando se quiere inscribir un bien que no goza que no tiene un título, que no tiene una inscripción previa y hay un problema con el avalúo fiscal. No se ha logrado acreditar el avalúo. Y un par de reclamaciones contra las resoluciones de la Superintendencia de Electricidad y Combustible, otra medida disciplinaria adoptada por la Superintendencia de Seguridad Social y una en contra de la resolución o acuerdo ilegal de del gobierno regional respectivo. ¿Cómo agrupamos los hallazgos? Ya anticipamos algo. En un primer término, por los principios generales del debido proceso. Y ahí observamos en qué medida se recogían los principios establecidos en la ley de bases de los procedimientos administrativos, algunos conceptos ligados con las garantías que emanan del jus poniente estatal y la aplicación también del principio de proporcionalidad, que uno también podría entender lo que está indexado al literal anterior. Y también tratamos de agrupar los hallazgos por tipos de procedimiento, más bien por regulación sectorial. Reclamaciones ante la Seremi de Bienes Nacionales, a las que ya nos referimos, la ilegalidad municipal y también reclamaciones contra la Superintendencia de Educación y en un caso también contra la Superintendencia de Electricidad y Combustible, bajo los criterios que ahí aparecen mencionados. Solo a modo de referencia, de ejemplo, me permito citar algunos casos. Dentro de los principios o hallazgos que permiten ver cómo se han recogido principios establecidos en la ley 19.880. Tenemos un caso en que se recogió el principio de no formalización a raíz de un reclamo en contra del director de la Superintendencia de Educación, en el que se esgrime que, en definitiva, la delegación por parte de esta autoridad en el fiscal de la institución para poder aplicar la sanción, además de estar habilitado por ley, es absolutamente procedente en función de este principio y lo cita expresamente. En relación a las garantías que emanan del jus poniente estatal, acá tenemos, bueno, está mal ahí lo que dice el principio de no formalización. Este caso es interesante porque, bueno, ha tenido otra aplicación también y ha sido ratificado así en otras instancias. Este caso alude a que la Corte de Apelaciones ha entendido que al aplicar una sanción administrativa de esta naturaleza y al ser manifestación del jus poniente estatal, no está coartado solamente por las normas legales sectoriales que gobiernan la materia para fijar el quantum de la sanción, sino que también puede recurrir a principios generales o a normas más generales que están establecidas, por ejemplo, en el Código Penal y que permiten incluso ir más abajo del rango establecido en la norma sectorial pertinente.
En relación al principio de proporcionalidad, tenemos reclamos contra la Superintendencia de Electricidad y Combustible y la Superintendencia de Educación, en los que se desarrolla el principio de proporcionalidad, más bien elementos que alimentarían el principio de proporcionalidad, que permitirían morigerar la aplicación de la sanción, considerando elementos extras que en este caso considera la reintegración de ciertos docentes que habrían separación que precisamente habría motivado la aplicación de la sanción. Por lo tanto, se asume que la reintegración también debe ser un elemento que alimente la proporcionalidad en la sanción, como elemento positivo para el sujeto afectado. También observamos algunos hallazgos en las reclamaciones respecto a informes de la Seremi de Bienes Nacionales, en las que se ha dicho por la Corte que la aplicación del mecanismo especial establecido en la regulación es una norma excepcional y por lo tanto no aprovecha a cualquier interesado, y ahí establece un elemento de ponderación que es bien interesante porque en definitiva obliga al análisis exhaustivo del cumplimiento de ciertos requisitos que permiten superar un aprovechamiento en este sentido por parte de los administrados. En el caso de la reclamación de ilegalidad municipal, me ha parecido interesante esta sentencia en que la Corte de Apelaciones de Rancagua, para efectos de excluir, o más bien dicho, para declarar inadmisible un reclamo de ilegalidad municipal en que en definitiva se pretendía cuestionar o estaban involucradas prestaciones otorgadas por un adjudicatario de un contrato celebrado con la municipalidad, además de decir que no era la vía para reclamar porque había un cuerpo legal especialmente establecido para ello y un tribunal especial para ello, como es el Tribunal de Contratación Pública, hace una aseveración que me parece interesante, porque dice que todavía más es posible observar que la problemática aludida, planteada en un reclamo de ilegalidad y que se pretende que esta Corte dirima esta sede, supone de etapa de discusión y aportación de pruebas, lo que resulta incompatible con la sustentación de este procedimiento que se asimila en su extensión a la regulación de los incidentes. Entonces, recordando algo que dijimos hace un rato, la recomendación de igualar todos los procedimientos contenciosos administrativos al reclamo de ilegalidad municipal es una buena idea, pero creemos que hay que ponerle atención. En algunos casos uno puede advertir que cuando se atribuye a tribunales de primera instancia, particularmente juzgados civiles, el conocimiento de este tipo de asuntos, uno advierte que en algunos casos hay un mayor nivel de desarrollo en la parte probatoria, que no necesariamente, o podría generar alguna duda si acaso se podría alcanzar la misma densidad en el caso de las Cortes de Apelaciones. Es un tema abierto, pero lo planteamos. Internamente lo hemos conversado en la dirección de estudio y nos parece interesante plantearlo. Y en las reclamaciones contra la Superintendencia de Educación también observamos la consagración o la manifestación de la necesidad de garantizar el debido proceso al aplicar sanciones disciplinarias en los establecimientos educacionales. Este es un caso particular en que se le aplicó la sanción a un alumno y la superintendencia expulsaron a un alumno sin cumplir las menciones que aparecen acá señaladas, y la Superintendencia de Educación aplicó una sanción y la ente educacional reclamó frente a esta sanción. Y allí la Corte establece los criterios que tienen que alimentar una decisión de esta naturaleza, pensando que además es la más grave que se le puede aplicar a un estudiante, que las conductas castigadas y sus respectivas sanciones se encuentren previamente descritas, que exista un instructor imparcial, una investigación previa, que exista formulación de cargos, la posibilidad de defenderse frente a los cargos y la imparcialidad de quien resuelve. Es decir, bueno, habría que establecer a lo mejor un orden, no sé si distinto de un órgano, pero establecer algún mecanismo que impida que la misma persona que investiga sea la que resuelva, o ver mecanismos que cierren brechas en el sentido que pueda generar alguna parcialidad en la decisión, lo que no es tan fácil en el caso de la administración. Eso, queremos, insisto, hicimos una referencia muy general porque entendemos que en verdad lo más valioso, porque el documento lo pueden consultar, está en los comentarios que nos puede hacer el profesor Cordero. Así es que muchas gracias por la oportunidad a todos. Gracias. Agradecemos la ponencia del director de estudios de la Corte Suprema. A continuación, para que nos realice comentarios de la ponencia, dejo con ustedes al profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, don Luis Cordero Vega. Muchas gracias. Bien, buenas tardes.
agradezco la invitación que me ha sido formulada por la Corte de Apelaciones, por el ministro Cisternas y por Alejandro. Y esto pasa con los administrativistas, ¿no? Nunca sabemos muy bien si esto puede generar convocatoria, y me alegra que sí, ¿no? Ahora, nunca sabe si es por interés o porque hay que resolver algún problema, pero en cualquiera de los dos casos, por conveniencia o por convicción, está muy bien. Yo voy a hacer algunos alcances generales de la tragedia de lo contencioso administrativo en el caso chileno, para poder entender parte del debate central que nosotros tenemos en la actualidad y las tensiones probablemente que son más evidentes en la jurisprudencia, considerado lo que se ha hecho para el trabajo, para la Corte de Apelaciones de Rancagua, y a propósito de lo que se hizo para este trabajo, también voy a complementar con algunas de las cuestiones a las cuales yo le realizo seguimiento en la Corte Suprema, en el fondo, ¿no? Hay una idea central en lo contencioso administrativo, si no tuviera que revelarlo en una idea clave en la actualidad, está representado un poco en esa imagen. La idea de lo contencioso administrativo es que todas las decisiones de la administración y todas las autoridades de la administración están sometidos al control de los jueces, ¿no? Y yo creo que la frase del expresidente de la Corte Suprema, el ministro Cheñó, respecto del caso Mopgate, yo creo que entregó la frase más categórica de lo que implican los efectos del contencioso administrativo. No nos va a temblar la mano para juzgar al presidente Lagos, significa no nos va a temblar la mano para juzgar cualquier acto del presidente de la República, cualquier conducta de la administración, etc. El problema clave en lo contencioso, entonces, es dar por visto algo que hasta hace algunos años no era tan evidente, ¿no? Que todos los actos de la administración son susceptibles de revisión judicial. Y dos, que los jueces tienen plena competencia para eso. Ahora, esto, que pareciera ser tan estructural y tan elemental en un sistema institucional, es la historia de los últimos 200 años del derecho administrativo. El derecho administrativo es una disciplina relativamente joven y que solo se explica en la existencia de la construcción de un derecho público liberal, es decir, un derecho público que tiene construido bajo la idea de separación de poderes, de libertades públicas, de control del poder, etc. Y por eso su vínculo con el ideario constitucional es muy evidente. ¿Qué ha pasado en el caso chileno? Bueno, el caso chileno tiene la tragedia, ahí está la norma de la Constitución del 25, dependiendo quién fue su profesor de Derecho Administrativo en su facultad. Siempre el profesor de Derecho Administrativo ha sido como parte de su lamento permanente. Nunca hemos tenido los tribunales contenciosos administrativos y eso es parte de nuestra desgracia, en el fondo, ¿no? Bueno, es cierto, la Constitución del 25, como otro tipo de reglas, replicó un conjunto de criterios de derecho público que tomó del derecho público francés, ¿no? No solo en lo contencioso administrativo, la idea de descentralización, que también estaba condicionada a la dictación de una ley que nunca se dictó, la responsabilidad por error judicial, que también se reconocía en la Constitución del 25, que también lo condicionaba una ley que tampoco nunca se dictó, y por lo tanto la existencia de los tribunales administrativos o contenciosos administrativos, si ustedes se detienen para controlar los actos o disposiciones arbitrarias de las autoridades, también quedó condicionada a una ley posterior, una ley que nunca se dictó. Por eso en materia de derecho público, en materia de derecho administrativo en particular, la Constitución del 25 es un proyecto constitucional incompleto. Y lo que estudiaron derecho administrativo bajo la Constitución del 25, lo que esencialmente su profesor de administrativo le enseñaba era estatuto administrativo, organización, entonces era de las materias menos sexy que alguien podía estudiar. Entonces es como el empleo público, era una cosa como... Ahora, eso se vio agudizado por otro factor que fue bien determinante. Bajo la Constitución del 25, uno podría dividir el rol de la Corte en dos momentos, el rol de la Suprema. El primero tiene que ver con un criterio de interpretación estricta en base a la regla de poderes jurídicos limitados, entonces en términos de decir, mire, si yo no tengo competencia reconocida expresamente, soy incompetente. Hasta el mítico caso de juez de Melipilla con presidente de la República, una acción posesoria contra un decreto supremo de renovación de faena, y es un caso que es bien emblemático porque a partir de ese caso, lo que hace la Corte Suprema es más o menos definir la ruta judicialista que tiene hasta hoy. Si no existe competencia expresa, la regla por defecto que debe aplicarse en un sistema institucional es que el juez
ordinario es plenamente competente para conocer de un asunto que involucre un acto administrativo, cualquiera sea el acto, y bueno, ¿bajo qué procedimiento? Bueno, bajo el procedimiento común, ¿no? ¿Por qué importa esto? Bueno, porque nosotros, a partir de este caso, luego del discurso del presidente de la Corte del año 1973, se instaló en el criterio de la Corte en particular, lo que se denomina el criterio judicialista, ¿no? Es decir, si no hay regla de competencia, yo por regla, por defecto, tengo atribución bajo. ¿Con qué procedimiento? Bueno, lo vamos a ver en el camino. Eso es como el camino. Lo que hizo la Constitución del 80, y aquí quiero hacer una pequeña explicación porque quiero tratar de explicar la racionalidad que tienen los tribunales en la actualidad frente a este punto. La Constitución del 80 mantuvo lo contencioso administrativo en el artículo 38 de la Constitución. Cuando sale la Comisión Ortúzar y cuando sale el Consejo de Estado, no había contencioso administrativo. Esto es algo que incorpora la Junta. Pero hay un factor que es más determinante todavía, que es la creación en el Acta Constitucional número 3 del recurso de protección. Porque lo que comienza a suceder a partir de los 80 es que el recurso de protección, ya lo dijo Alejandro, comenzó a transformarse en los hechos en el contencioso administrativo de nulidad. De hecho, en general los profesores de Derecho Constitucional le explican a sus alumnos tres cosas del recurso de protección. Le dicen que es una acción cautelar y de urgencia, que procede en el caso de derecho indubitado, además del resto de los supuestos, y además en tercer lugar le dice, mire, ¿sabe qué? Además no genera cosa juzgada material, solo formal. Y entonces hay una gran cantidad de estudiantes de derecho que han sido reprobados por responder cosas distintas. Bueno, en el derecho administrativo ninguna de esas tres cosas es cierta, porque no opera como acción cautelar. De hecho, cuando se objeta la ilegalidad de un acto administrativo, en rigor opera como contencioso de ilegalidad. La Corte en ocasiones da por visto la existencia del derecho indubitado, y esencialmente cuando anula un acto administrativo, en verdad sí tiene efecto de cosa juzgada material. La Corte Suprema ha terminado por reconocer, después de un largo debate, pero que finalmente terminó decantando, que si no existe reclamo de ilegalidad especial regulado, esto lo ha dicho la Corte Suprema más o menos así, de este modo, el contencioso administrativo por defecto es el recurso de protección. Entonces, el problema estructural que nosotros tenemos es que el gran debate sobre lo contencioso administrativo no lo tenemos incorporado en los reclamos de ilegalidad especial regulado. Esto genera otro tipo de distorsiones, de hecho, que ya voy a tratar de explicar. Y lo irónico es que la reforma constitucional del 89, que durante los próximos meses y probables años vamos a tener que empezar a recordar por toda la discusión que viene, cuando se elimina la frase contencioso administrativo del 38, que es, como dice Alejandro, la que habilita la acción contenciosa administrativa, es irónico, pero yo nunca pensé que iba a citar a Merino, ¿no? Merino lo que dice es, ¿por qué pasa esto con lo contencioso administrativo? Yo solo quiero destacar lo que está ahí, va a quedar disponible en la presentación. Dice, a mi juicio, de aquí a final de año podrá hacerse efectiva, pues la única forma de defender al público de la inoperancia de los funcionarios de la administración pública, que hacen y deshacen con el público como quieren. Cada uno se siente dictador, especialmente contra el mal chico, que es el pueblo. No le tengo más respeto por esto, pero lo que sí quiero decir es que la discusión de lo contencioso administrativo está en el ADN del diseño institucional chileno. Y por eso es tan grave que nosotros no lo tengamos resuelto. Y eso genera la tragedia de la cual hemos comentado, ¿no? Alejandro ya ha hablado de esto, pero el estudio lo que hace es focalizarse en los reclamos hacia la Corte, pero en rigor nosotros tenemos una gran dispersión de lo contencioso administrativo. Por lo pronto en los tribunales ordinarios, ¿no? Nosotros tenemos algo que llamamos nulidad de derecho público, y que es lo más parecido a un dogma de fe. Porque usted cree o no cree en la nulidad de derecho público, porque no está regulada. Es que el artículo 7º, sí, pero más o menos ese artículo viene de la Constitución del 33. ¿Y por qué es un dogma de fe? Porque, bueno, asumimos que ahí hay una acción de nulidad de derecho público. Y la Corte ha dicho, mire, sí, son los vicios de incompetencia, investidura, procedimientos o vicios esenciales, y la Corte ha agregado desviación de fin, que no está en el artículo 7º, y también ha agregado violación de la ley material. ¿Y con qué procedimiento? Bueno, con el juicio ordinario, que convengamos que no es para escrutar un acto administrativo, ¿no?
Pero más o menos, yo creo que lo más cercano al derecho administrativo que tenemos es un dogma de fe. Asumimos que existe. Claro, pero los tribunales ordinarios tienen una gran cantidad de competencias asociadas ahí mismo, ¿no? Si usted tiene en los tribunales especiales, hay otra gran cantidad de competencias. El juez del trabajo tiene competencia en lo contencioso administrativo respecto de la sanción o las multas. El juez de garantía, es irónico, pero el juez de garantía también tiene competencia en lo contencioso administrativo. Por ejemplo, la ley del SAC, que tiene una norma que para ingresar a un domicilio, la regla general es que el SAC, como gran policía sanitaria, puede ingresar a cualquier lugar, salvo en el caso de morada, necesita la autorización judicial. Bueno, la regla de control administrativo en ese caso es del juez de garantía. Pero es una regla que viene por defecto. ¿Eso significa que el juez de garantía tiene que razonar con los criterios penales o tiene que garantizar con los criterios de sanidad pública? Que son dos racionalidades completamente distintas para poder resolver ese tipo de asuntos, ¿no? Ese es un típico caso de lo contencioso administrativo. Y bueno, estamos llenos de... Y así uno podría contar y hablar de muchos de estos casos, ¿no? Hay procedimientos mixtos con acotamiento de la vía administrativa previa y eso genera un gran problema, no solo el caso del reclamo de ilegalidad. El problema central que nosotros hemos tenido es que al no tener contencioso se genera el absurdo que acaba de relatado Alejandro, que es el caso del ministro de Transporte como juez. Pues es una cosa absurda. Y la razón por la cual descansa eso es porque cuando se aprueba la reforma, cuando se dicta la Ley General de Telecomunicaciones, luego se aprueba una reforma, el Tribunal Constitucional dice que cuando un funcionario de la administración decide un asunto de derechos, actúa como juez. Es jurisdicción. De hecho, nosotros lo que hicimos es que trivializamos la jurisdicción. Y entonces, claro, queda con un reclamo directo a la Corte Suprema. Pero la pregunta es, ¿eso es jurisdicción o eso es administración? Durante largos años la jurisprudencia trató al ministro de Transporte como juez. Y la administración aplicó supletoriamente las normas del Código de Procedimiento Civil en esos casos. Hasta que en un momento determinado, estos últimos años, la Suprema dice, no, un momento. Eso es administración y eso es ley de procedimiento administrativo. Y bueno, y así, ¿no? El Tribunal Constitucional tiene competencia en lo contencioso administrativo. Fíjense que en Chile el reglamento usted lo puede impugnar ante la Contraloría, en nulidad de derecho público, en el reclamo de ilegalidad, si es que eventualmente usted tiene alguno dando vuelta, para esos casos en particular, sería el ambiental, y también en el Tribunal Constitucional. Y por lo tanto, la atomización lo que va generando es no solo un gran desorden, sino que la pregunta es cómo lo ordenamos. Yo creo que esa ha sido parte del debate de los últimos años. Y lo quiero complementar con qué. ¿Cuál es el gran defecto que nosotros tenemos en la actualidad? Primero, genera un incentivo al forum shopping. En rigor, esto da inicio... Si yo tengo una gran atomización de competencias y una gran atomización de acciones, el incentivo que genera a los litigantes, a los abogados, es elegir su acción. Entonces lo que hace es que literalmente va de shopping con cuál acción voy a ocupar. Tengo el recurso de protección, tengo el reclamo de ilegalidad, tengo la nulidad de derecho público. Usted pida. El problema de eso es que los incentivos son extremadamente perversos porque evita usted siempre la jurisdicción que es más severa con la tesis a la cual usted va a exponer, ¿no? Y por eso dentro del forum shopping también entra la Contraloría. Eso, por cierto, lo que da origen es a una gran incerteza, ¿no? Lo segundo es que en el sistema judicial chileno nosotros tenemos limitada especialidad. O sea, el problema central que nosotros tenemos es que la especialización de lo contencioso administrativo en rigor lo tenemos en la Corte Suprema, no antes. Esto es como absurdo. Y con respeto... y en la Corte Suprema, en rigor, nosotros no tenemos un sistema de especialización de jueces, tenemos un sistema de especialización de distribución de causas, que es distinto. Lo que pasa es que con los hechos, con los años, la estabilidad de determinada composición de la Corte ha generado que se transformen en especialistas. Pero en rigor es un sistema de distribución de casos. Y esto tiene un efecto bien representativo en cómo opera la racionalidad de la tercera sala de la Corte Suprema. Esto en dos sentidos, esto además por los datos que ha generado la propia división de estudios.
Cuando uno mira la distribución, la carga de trabajo por sala, la carga de trabajo más grande de la Corte Suprema está en la tercera sala. Uno podría decir, ¿pero por qué? O sea, ¿por qué si es tan importante lo contencioso administrativo o los temas de derecho público, por qué es tan poco sexy y seduce tan poca gente, ¿no? En comparación a la distribución del resto de la sala. Bueno, una razón que explicaría esto es el desorden del cual hablamos, porque el sistema recursivo genera entonces que la Corte Suprema funcione más como un tribunal de instancia en los asuntos de derecho administrativo, más que como un tribunal de casación. Lo quiero explicar del siguiente modo. Si la mayoría de los asuntos contenciosos administrativos vienen de reclamos de ilegalidad, incluyendo el recurso de protección, donde el recurso de la Corte Suprema es un recurso de instancia, entonces la forma natural en que conoce la tercera sala de la Corte Suprema de asuntos contenciosos administrativos es bajo la racionalidad de la instancia, no a través de la racionalidad de la casación. Y eso se nota muchísimo cuando uno analiza en propiedad la casación. Cuando uno analiza la casación, por ejemplo, en la nulidad de derecho público, en responsabilidad del Estado, uno a veces se lleva sorpresas porque la Corte directamente analiza los hechos del caso y resuelve en algunas hipótesis casi como juez de guía con la racionalidad de la protección. ¿No? Eso tiene un efecto, y el efecto que tiene es que en algunas instancias, dependiendo de los asuntos, los jueces tienden a sobrerepresentar o subrepresentar estándares para asuntos contenciosos administrativos. Eso que pasa en la Corte Suprema, de alguna u otra manera también se puede reproducir en las Cortes de Apelaciones. Si uno saca del conocimiento de estos asuntos ISAPRE, porque ISAPRE distorsiona todas las cifras en el fondo, si uno las saca, la representación de lo contencioso administrativo a través del recurso de protección sigue siendo igualmente importante. Y entonces cuando usted tiene un reclamo de ilegalidad en materia educacional respecto a la expulsión de un alumno, usted no sabe muy bien qué racionalidad distinta hay ahí en relación a la multa de aquella que se puede discutir en el recurso de protección. Y entonces lo que tiende a suceder, y eso cuando uno empieza a analizar los casos, es que los jueces tienden a homologar estándares. Y al empezar a homologar estándares, entonces la regla estricta comienza como a depender de cómo la enfoque el color que tiene. ¿Sí? Estoy hablando más bien de razonamiento judicial. Ese es el efecto que produce la masividad de este tipo de asuntos en un sistema completamente atomizado, genera este tipo de consecuencias. Y un efecto de esto no solo es que fuerza la interpretación de acuerdo a un determinado arreglo del tribunal, sino que fíjese lo que ha pasado. Durante últimas reformas legislativas o últimas implementaciones de reclamación, nosotros hemos buscado, bajo un sistema razonable, que probablemente es bien razonable en otros sectores también, acabar con la discusión jurisdiccional en las Cortes de Apelaciones. De modo tal que sea extraordinaria la hipótesis de llegar a la Suprema. Bueno, ¿qué ha pasado cuando la ley ha querido bloquear los asuntos contenciosos administrativos y dejarlos solo hasta la Corte de Apelaciones o ante el tribunal? Bueno, lo que hace la Corte Suprema es que empezó, de repente, ahora a estallar la queja. Y el ejemplo más emblemático es acceso a la información pública y compras públicas. En acceso a la información pública, según mi cifra, ¿no? Si uno mira todas las quejas presentadas en acceso a la información pública, el caso llega hasta la Corte de Apelaciones. Todas las quejas presentadas en acceso a la información pública son declaradas admisibles por la Corte. Y entonces la tercera, cuando conoce de la queja en acceso a la información pública, está conociendo como si estuviera conociendo un recurso de reclamación en estricto rigor. No hay ningún juez sancionado en las quejas acogidas. Y en compras públicas ha pasado exactamente lo mismo. El ejemplo de esto sería, no trate de eludir a la Suprema, porque la Suprema siempre se va a encargar de que lleguen a ella, ¿no? Esa sería como la explicación. Pero eso pasa, si uno quisiera, más allá de por qué pasa esto tiene una racionalidad. Y la racionalidad que tiene esto, esa es mi interpretación o la manera en cómo yo he venido estudiando la discusión contenciosa administrativa, particularmente en la tercera, es que la Suprema entiende que es la única que puede ordenar el debate jurisprudencial agua abajo. Entonces, mantener esa distribución atomizada en acciones
y por cierto también en tribunales, hace que las cosas sean un poco más inciertas, ¿no? Y para eso quiero, a propósito del estudio de la Corte de Rancagua, quiero poner 2 ejemplos que están en el estudio y que son bastante decidores de esto. Primero veamos el caso de materia educacional, ¿no? Que son típicamente los casos de sanción o ilegalidad. Podrían haber otros, tienen reclamos ustedes también de reclamos de ilegalidad, pero que no están en el estudio, pero que podrían ser los reclamos de ilegalidad que están en materia sanitaria. Fíjense qué pasa en estos casos. ¿Cuánta cita al Código Penal es admisible? Hoy día, si uno ve los estándares de la tercera sala de la Corte Suprema, cada vez menos. O sea, podemos hablar de la retórica, me tomaría algún tiempo, pero podríamos hablar de la retórica del jus puniendi estatal. Y la verdad es que esa es una discusión que es solo relevante para resolver un problema. ¿Cuál es el régimen supletorio en ese tipo de casos? Después de un largo debate que nos ha tomado casi 15 años, más o menos nosotros podemos decir, sí, mire, un acto sancionatorio es un acto administrativo de gravamen que tiene ciertas garantías. En mi opinión, basta buscarlas en el derecho administrativo y no en el derecho penal. Y la Corte lo que ha hecho es ir desprendiéndose cada vez más de la supletoriedad del Código Penal para resolverla de acuerdo a los criterios generales del derecho público. Ese criterio, cuando uno analiza la sentencia de las Cortes de Apelaciones, ha premiado todavía poco. Y eso tiene otra representación en una cuestión que es bien determinante, que es la proporcionalidad. Es recurrente que Cortes de Apelaciones, esto pasa también en materia eléctrica, en la impugnación de la sanción, consideren que hay infracción, pero que el monto de la multa es desproporcionado. Entonces, como decía Alejandro, citando el caso de acá, aplican el Código Penal para moverse bajo el rango establecido en la ley. Bueno, ¿qué dice la Suprema? No, un momento. Si usted quiere debatir sobre la proporcionalidad, lo que usted tiene que analizar es la naturaleza de la acción sobre la cual discute esto. Si es un reclamo de ilegalidad, lo que usted tiene primero que hacer es cuestionar que la sanción es ilegal. ¿Por qué? Porque violó el principio de proporcionalidad. Usted lo que no puede hacer es rebajar la multa aplicada por la administración y no cuestionar la legalidad de la sanción, porque en rigor lo que usted está haciendo en ese caso no es operando como un mecanismo de revisión de legalidad. Usted lo que está haciendo es sustituir a la administración en la aplicación de la sanción. Y eso ha sido muy recurrente en el último tiempo en materia de jurisprudencia en educación, que viene de una jurisprudencia que tiene algunos años en materia eléctrica. Si el juez de lo contencioso administrativo conoce como reclamo de ilegalidad, no puede rebajar la multa si no cuestiona la legalidad de la sanción, ¿no? Porque de lo contrario está ponderando un factor que le corresponde a la administración, ¿no? Y en educación también, que es parte de lo que está en el estudio y que es bien común en distintas cortes de apelaciones, en materia educacional se replicó el régimen sancionatorio que viene implementado desde la Superintendencia de Medio Ambiente, en otros términos, que el instructor del procedimiento administrativo sea un sujeto distinto del que aplica la sanción, ¿no? Que además esto más tiene otra regla, que es el fiscalizador es un sujeto distinto. La racionalidad de eso es la idea de las murallas chinas, ¿no? Más que imparcialidad es la idea que no se contamine el que tiene que instruir el procedimiento, ¿no?, al sujeto que tiene que decidir la sanción. Bueno, ¿qué pasó en materia educacional? No hay personal suficiente, aplicaron ley de procedimiento administrativo, principio de no formalización. Y entonces el mismo que aplica la sanción formula los cargos. ¿Qué dijo la Corte? No, un momento. Cuando la regla legal de un procedimiento sancionatorio tiene un mínimo de garantía, el principio de no formalización usted no lo puede aplicar. Vale, ¿por qué? Porque esa es la racionalidad del debido proceso administrativo, ¿no? Eso es lo que subyace a esa discusión. ¿Cómo lo ha construido la Corte? Bueno, la Corte lo ha construido a partir precisamente del estándar del control de legalidad. En reclamos de ilegalidad municipal tenemos un mundo de debates. Un mundo de debates porque acá se representan bastante bien cuestiones como el forum shopping. La pregunta es ¿qué se impugna?, ¿no? Claro, se impugnan las resoluciones, pero bueno, ¿qué pasa con una orden municipal? El típico debate
si se llama acto administrativo propiamente tal o no. Bueno, y a esta altura hay bastante consenso que en ese tipo de situaciones lo que importa es si es un acto decisorio o no. Si es un acto decisorio, da lo mismo que usted lo llame oficio, eso es un acto administrativo, diría la jurisprudencia. Y ahí se ha ido moviendo. ¿Y por qué se ha ido moviendo en tema que es relevante? El reclamo de ilegalidad es útil porque ha ido moderando el factor sobre el cual descansa esta gran atomización. La Suprema resolvió parte de este problema recién hace unos 4 o 5 años. Esto tampoco es muy nuevo. Personas que ocupaban reclamo de ilegalidad, recurso de protección o nulidad de derecho público. Y más o menos en qué ha decantado esto en lo siguiente. Mire, si la ley entrega una acción contenciosa administrativa especial, usted no puede ir a ocupar la nulidad de derecho público, ¿no? Claro, pareciera obvio, ¿no? Pero claro, lo tuvimos que decir recién hace 4 o 5 años, ¿verdad? La Corte Suprema lo tuvo que decir hace 4 o 5 años, ¿no? Y esto permite ordenar varias cosas. Porque, por ejemplo, si hay reclamo de ilegalidad especial, entonces usted no puede ocupar nulidad de derecho público. Esto tiene otra regla inversa. Si hay reclamo de ilegalidad especial, usted no puede ocupar el recurso de protección. Esa es la otra regla inversa, que es particularmente relevante en los temas ambientales. Y esto tiene un aspecto que es clave, que en algún sentido también está dicho en el informe que se ha trabajado para la Corte de Apelaciones de Talca, que es lo que pasa en materia de ilegalidad y urbanismo. Porque aquí tenemos 2 reclamaciones dando vuelta. Bueno, en el caso de la dirección del DOM, el director de obras municipales es un organismo desconcentrado del municipio que tiene atribución propia y que responde, de hecho, técnica y jerárquicamente para ese tipo de competencias frente a la Seremi de Vivienda. Y la ley regula un reclamo de esas características. ¿Puede un particular respecto de un debate urbanístico en torno a la decisión de la DOM ir al reclamo de ilegalidad municipal? Bueno, este es un debate que de nuevo también, en esta idea de poder ordenar acciones en el último tiempo, la Suprema y la Corte ha ido decantando esa discusión. Y más o menos, ¿cuál es el consenso sobre este punto? Mire, yo no puedo comparar el reclamo ante el Seremi como una acción jurisdiccional. Eso es una acción administrativa. Por lo tanto, si no hay reclamo de ilegalidad ante el juez especial, el reclamo de ilegalidad por defecto es el reclamo de ilegalidad municipal. Y por eso es posible entonces que en materias urbanísticas yo pueda interponer reclamos de ilegalidad respecto de las decisiones de la DOM, sin perjuicio del reclamo administrativo que recae en otro tipo de asunto. Y yo creo que el reclamo de ilegalidad municipal demuestra uno de los grandes defectos del contencioso administrativo. ¿Qué pasa con el tercero que es titular o beneficiario de ese acto administrativo? ¿Debe o no debe ser notificado? Ustedes comprenderán que vamos construyendo el derecho administrativo sobre la base de criterios y sobre la base de principios, ¿no? El problema a veces de eso es que desarrollar una construcción teórica en base a principios tiene bastante ser chef, ¿no? Elijo el principio que me conviene, lo meto adentro y cocino algo. Eso tiene un peligro, eso es cierto. Y esto tiene que ver, en este último aspecto, con la forma y modo, creo yo, en que la Corte ha ido también dándole una cierta racionalidad a la cuestión procesal en lo contencioso administrativo. En el reclamo de ilegalidad es muy evidente, al igual que en el recurso de protección, en que el afectado litiga con la administración, pero ¿qué pasa con el titular de ese acto administrativo? Bueno, la Suprema en el último tiempo yo creo que se ha ido expandiendo y es una jurisprudencia que es bien relevante de cara a las Cortes de Apelaciones. Ha entendido que hay obligación de notificar al tercero titular de ese acto administrativo, ¿no? Y ha construido ahí el desarrollo de la litis consorcio pasiva, ¿no? Que comenzaron con un par de casos, pero que hasta ahora se ha transformado en una jurisprudencia bastante uniforme que puede ordenar las cosas agua abajo. Especialmente, yo diría, dado que el reclamo de ilegalidad tiene una representación y un rol importante en el caso de los fiscales, de las Cortes. Y con esto ya voy a ir terminando. Fíjese que lo que ayuda el artículo desarrollado por el Departamento de Estudios de la Corte, tomando como análisis de caso la Corte de Rancagua, sirve para reivindicar las 3 preguntas incómodas que genera el contencioso administrativo. Pues son preguntas incómodas porque hay veces que, la mayoría de las veces las tratamos de eludir. La primera tiene que ver, en el caso
de la revisión de legalidad de actos administrativos, ¿hasta dónde puede llegar el juez? Porque ese hasta dónde puede llegar el juez depende esencialmente de cómo usted construye el estándar de legalidad. No es lo mismo un reclamo de ilegalidad sobre la base de la infracción a la norma positiva que el reclamo de ilegalidad citando el artículo 2 de la Ley de Bases Generales de la Administración del Estado que se refiere al ordenamiento jurídico. El estándar se amplía sustancialmente. Y la pregunta hasta dónde llegan es bien relevante porque tiene que ver con los límites, ¿no? ¿Puede el juez sustituir o no a la administración en esa decisión? Ese es el debate de sanciones. Habitualmente en sanciones, claro, yo no puedo rebajar por un tema de proporcionalidad, pero si cuestiono la legalidad, ¿podría el juez, una vez que declare ilegal el acto, decir no obstante es ilegal porque viola la regla de proporcionalidad, a su vez determinar cuál es la sanción correcta? Fíjense que en el caso de la Corte Suprema chilena, la Corte tiende a entender que en esos casos sí puede sustituir a la administración. Pero este debate, ¿hasta dónde la sustituye?, es la discusión que está detrás de los recursos de protección en materia de financiamiento de medicamentos. Al margen de la ley Rigarte Soto. Y es una tensión inevitable. O sea, si alguien quisiera decirme que esto tiene una construcción teórica que permite la solución simple, es falso. Este es el eje de la discusión de lo contencioso administrativo en todos los países del mundo. ¿Y eso por qué es tan relevante? Porque la tensión está entre el estándar de control de derechos o el estándar de control de legalidad que respeta poderes jurídicos limitados. Lo quiero resolver del siguiente modo. Cuando usted invita a un juez a resolver un asunto contencioso administrativo con el estándar de derechos fundamentales, esa frontera tiende a diluirse. Es un problema estrictamente de cómo está diseñada la acción y cómo se gesta el razonamiento jurídico. Cuando usted construye un sistema de revisión judicial en base a la legalidad estrictamente, el juez tiene más restricciones para eso. Por eso la puerta de entrada del contencioso administrativo es tan relevante. Y esa es la tensión que está ahí, ¿no? Esto a propósito de un comentario de un caso que resolvió la Suprema en un momento. ¿Qué deben hacer los jueces? ¿Buen derecho o razonable política pública? Porque los casos difíciles, ¿no?, los casos complejos, nunca sirven para hacer buen derecho. Entre otras razones, porque tienen ciertas características que no permiten necesariamente traspolar sus conclusiones de un modo razonable. Bueno, espero que estas observaciones hubiesen sido útiles para ustedes. Muchas gracias. Agradecemos los comentarios del profesor Luis Cordero. Ahora invitamos a los presentes a realizar la ronda de preguntas. Aló, muchas gracias. La verdad que yo tengo varias preguntas, no sé si es posible por razones de tiempo, pero voy a tratar, si me lo aceptan. Muchas gracias. Agradezco la presentación y la invitación. La verdad que ha sido muy interesante todo lo que se ha escuchado. Quería empezar preguntándole, comentándole al director de la Dirección de Estudio de la Corte. La verdad que yo he tenido varios cursos de Derecho Administrativo por el cargo que ocupo, entonces algo conozco de la materia, pero una reflexión, siento que, si entiendo bien, el trabajo que se hizo fue un trabajo que se hizo a petición de la Suprema a propósito de ver los contenciosos administrativos dependientes del Poder Judicial. Pero las conclusiones que se puedan haber sacado de ese trabajo, en ese trabajo, contener ese trabajo, podrían estar sesgadas si después se quiere dar una mirada más o legislativa o corregir algún problema por la vía legislativa, si no se ve el contencioso a nivel global. ¿A qué me refiero con esto? Que existen muchos contenciosos administrativos de tribunales especiales que no forman parte del Poder Judicial: Tribunal Tributario, Tribunal de Contratación Pública, Tribunales Medioambientales, Tribunal Libre de Competencia, por dar algunos ejemplos. Entonces, creo que es importante en el análisis
porque si esto se va a resolver vía legislativa en el futuro, se considere eso. Ese es el comentario. Después tengo acá anotado que se tiene que... se dice que una de las medidas, aquí es un comentario, otro comentario, que habían distintas medidas cómo resolver el tema. La verdad que porque si no se tiene esta mirada global, y una de las medidas es generar un solo tribunal contencioso administrativo que cobije todos los procedimientos hoy día, que son múltiples, en un solo tribunal. Si no se tiene claro que hay otros tribunales contenciosos administrativos especiales, se podría poner todo en la juguera, y desconociendo que estos tribunales especiales que yo mencioné anteriormente. No sé si puedo obtener ahí un comentario del director, y si después me permiten seguir haciendo 2 preguntas más para el profesor Cordero. Sí, bueno, en relación a la primer comentario, la verdad es que este es un trabajo súper incipiente. De hecho, es más, uno podría ir más allá del comentario suyo. Incluso dentro del propio Poder Judicial hay cuestiones que han quedado fuera. O sea, hay cosas que ya la Corte de Rancagua ve de manera muy trascendente, como contencioso administrativo, que quedaron fuera del estudio. Los recursos de protección, las casaciones, todo lo que es visto como segunda instancia por la Corte de Apelación. Entonces, queda un desafío de mirar eso, incluso ya desde la óptica del propio Poder Judicial. Sin duda que para tener una apreciación más íntegra acerca del fenómeno uno tendría que mirar qué es lo que pasa con los tribunales especiales, porque también de alguna manera, en algunos casos, dependiendo del sistema, llegan al sistema recursivo siempre a la Suprema, desde ya. Entonces, tenemos que también observarlo de esa perspectiva y tenemos un desafío pendiente, pero este es un punto de inicio que vamos a tener que ir viendo cómo lo proyectamos, porque así como tuvimos este análisis, también hemos hecho en otras cortes de apelaciones análisis de otra naturaleza y tenemos que ir viendo cómo caminamos en paralelo. Tal vez vamos a tener que ir fijando prioridades de cara a lo que se viene en la discusión, ¿no? Yo decía que en el proceso constituyente probablemente va a surgir, más que el procedimiento contencioso administrativo en detalle, la manera en que el Estado se posiciona frente a los sujetos administrados y cómo judicialmente se pueden resolver esos conflictos de una manera más racional. Y por lo tanto va a ser un insumo importante en la medida que vayamos fortaleciendo este trabajo. Y bueno, en relación a cómo resolver el tema en relación, cómo conjuga, si bien entiendo la pregunta, cómo juega la propuesta de la Corte Suprema con los tribunales especiales que ya existen. Bueno, la Corte Suprema ha sido súper crítica en relación a la creación de tribunales más que contenciosos incluso, tribunales especializados fuera del Poder Judicial. Y lo han dicho los ministros que han asumido como presidente de la Corte Suprema en cada uno de esos discursos. Me parece que hubo un punto de inflexión en el caso del presidente Brito. Cuando asumió el año 2018 hubo un gesto un poco más morigerador acerca de esa visión. Pero siempre se ha creado el punto y existe un consenso, al menos en el Pleno, en torno a que esa proliferación de tribunales atenta contra el sentido de una jurisdicción más bien unitaria. Creo que a lo mejor ahí también Luis puede hacer algún comentario. Yo creo que esa pregunta, yo lo voy a dejar planteado nomás, porque no tengo una respuesta. Se liga también con el nivel de especialidad que buscamos. Y yo creo que es una pregunta que también tiene que hacerse el Poder Judicial internamente, ¿no? A mí en lo personal puede que no tenga que ver con el contencioso administrativo, pero una cuestión que me inquieta es ¿por qué seguir con la especialización en circunstancias que existen tribunales a los que nunca lugares del territorio nacional en que nunca vamos a llegar a la especialización? Es una cuestión que a mí me inquieta personalmente. Y no sé si ha habido una evaluación realmente certera, creo que hasta el momento no, en cuanto a la eficacia de eso. Hay aspectos que son de indudable avance, pero a mí me genera inquietud en la discusión de la especialización, al menos a ese nivel. Y por lo tanto creo que es un tema más general que también va a tener que ser abordado de cara a la posición en que nos encontramos. No sé si quieres hacer algún... ¿Le puedo comentar algo? Yo quiero hacer un par de precisiones a lo que usted dice. Primero, nosotros comenzamos una ruta de tribunales especiales fuera del Poder Judicial, yo creo, con un proceso medio irreversible. Teóricamente... Ese es el problema de los profesores, eso es el problema que tenemos los profesores de Derecho, ¿no? Que nosotros creemos que hablamos de cosas que son muy simples de ordenar. Institucionalmente yo creo que es bien difícil. Nosotros comenzamos una ruta de tribunales especiales para asuntos contenciosos administrativos, directos o indirectos. La pregunta es ¿cuál es el costo marginal de hacer ese ajuste o no? En términos globales o en específicos, yo creo que
Lo que ha pasado con medio ambiente, lo que ha pasado con libre competencia, lo que ha pasado con compras públicas son procesos relativamente irreversibles, ¿no? En el derecho comparado, un dato que no es menor, hay algunos temas que se han ido segmentando. El caso europeo es un caso bien emblemático, que era los temas de compras públicas, contrataciones estaban clásicamente dentro del contencioso, y hay acuerdo que por las magnitudes, las tipologías de conflictos que hay ahí, se han ido separando a jurisdicciones especiales, en el fondo. La Corte Suprema ha sido bien crítica. De hecho, la Corte tiene un famoso informe que dice estos tribunales que ni siquiera merecen llamarse tribunales, ¿no? Fue particularmente dura en el caso del Tribunal Ambiental, y creo que también ha sido particularmente dura respecto de la eficiencia sobre la cual operan esos tribunales, en términos de carga de trabajo, de tiempo, etc., ¿no? Pero el problema de los tribunales especiales tiene un dato que no es menor, y es que cuando usted aplica un asunto contencioso administrativo en un tribunal especial, el problema del tribunal especial es que su estándar de análisis es la especialidad, no es el derecho administrativo. No sé si me explico bien. Entonces, lo que hay ahí es que usted no solo atomiza el tribunal, sino que atomiza el razonamiento judicial en asuntos contenciosos administrativos. Ese efecto que tiene es que le da más poder a la tercera sala. En términos sencillos, lo que hace es que hace más indispensable que un tribunal superior unifique esa discusión. Y por eso, en general, no es que esté justificando las cosas que yo hago, pero en general lo que sucede es que uno tiende a mirar lo que sucede ahí precisamente por ese efecto unificador. Y quiero también administrar las expectativas. Mire, yo soy formado parte de un grupo de profesores que nosotros insistimos muchísimo que se consideraran algunas reglas elementales en la reforma del Código Procesal, en el nuevo Código Procesal Civil, para asuntos contenciosos administrativos. Incluso más modesto que la pretensión del exministro Pierri en el caso del reclamo de ilegalidad. Pero ni las gracias nos dieron de vuelta después que mandamos eso. Entonces, la posibilidad cierta que en la regulación legislativa nosotros podamos tener esto, es más, los profesores de Derecho Administrativo el año pasado casi nos caímos de la mesa, porque el presidente de la República en su discurso del 21 de mayo, el año pasado, era 21 de mayo todavía, no el de el del año pasado, dijo, y voy a enviar un proyecto del Tribunal Contencioso Administrativo. A título de nada. Creemos que hay un problema estructural. Yo creo que un problema estructural, entre otras cosas, por esto, por lo que genera el Forum Shopping, ¿no? O sea, una actividad regulada puede estar expuesta a muchas impugnaciones solo por la vía que impugne decisiones administrativas. Entonces, el problema de densidad de tribunales especiales es mucho más complejo que la simple organización. Sí, ¿puedo hacerle un comentario? Sí, yo en relación a lo que dijo, que sí, que la especialización puede tener el problema de la falta de la expertise en materia administrativa, pero es que la especialización no solo tiene que estar dada por el tema específico de que conoce ese juez, sino que también tiene que estar dada vinculada al administrativo, porque si son contenciosos administrativos, es de la esencia del tribunal que conozca las materias administrativas y cómo debe aplicar las reglas administrativas. ¿Sí? Ese es un comentario. Y quería aprovechar de hacerle otra pregunta, profesor, es que conforme a la jurisprudencia de la Corte Suprema, en que dice, habiendo procedimientos especiales, usted elige ese procedimiento, no me vaya con la acción, para efecto de la nulidad de derecho público, no me vaya con la acción ordinaria, con la acción de nulidad de derecho público, que en la medida que no haya procedimientos especiales, la tendrá que deducirse ante los tribunales ordinarios. Pero imaginémonos en un caso tributario en que se dicta un acto administrativo, liquidación, el acto administrativo tributario por antonomasia, y esa liquidación fue firmada por error, porque la verdad es que uno ve hasta a veces cosas muy extrañas, pero para el caso del ejemplo fue firmada por error por alguien que no tenía las facultades para hacerlo. Uno podría decir que habiendo un procedimiento especial, tiene que deducir reclamo dentro de los 90 días. Pero, y aquí es un análisis que podría hacerse en la posición de la Corte Suprema, es decir, pero el artículo 6 y 7 no restringe, no me pone límite. La verdad es que aquí habría un acto administrativo dictado sin la investidura de la persona que lo dictó, sin las facultades de la persona que lo dictó, pero que por una interpretación jurisprudencial me inhibiría de poder deducir acción de nulidad de derecho público al haber un procedimiento especial. No sé qué comentario puede usted hacer al respecto. Aunque el tema es bien específico, yo lo voy a hablar desde el punto de vista general. Estos son los problemas cuando nosotros creemos en los dogmas y no les damos, no tiene contenido regulatorio. O sea, yo doy vuelta a la Constitución en el 6 y el 7 y no veo caer la nulidad de derecho público.
O sea, creemos que hay una acción de nulidad de derecho público, pero no me dice que hay una nulidad de derecho público. Lo que hay es una interpretación que no es de Sotoclós, sino que es de Mario Bernasquina, bajo la Constitución del 25. Entonces, Mario Bernasquina lo que hace es construir la teoría de la nulidad de derecho público de pleno derecho bajo la Constitución del 25. Lo que hace Eduardo Sotoclós después que la toma y la traslada y dice que ahí hay una acción. El problema del ejemplo que usted pone es que nosotros, al no tener reguladas las nulidades en el derecho público chileno, no distinguimos las entidades de los vicios. Porque el ejemplo suyo es un típico caso que en el derecho comparado es de nulidad de derecho público de pleno derecho, que lo distingue de otros vicios que son los vicios de anulabilidad. Ese ejercicio ha tratado de hacerlo, los abogados son siempre bien ingeniosos, tratando de homologar con la nulidad absoluta en el Código Civil. Y la Corte le ha dicho no. Entonces, yo creo que ahí nosotros tenemos un largo tránsito, pero eso es un problema de deficiencia sustantiva, no un problema de deficiencia procesal. El problema de deficiencia sustantiva es que nosotros no tenemos regulados los vicios de nulidad del acto administrativo. De hecho, en el derecho administrativo chileno, todos los vicios pesan lo mismo, técnicamente hablando. Uno puede hacer una disquisición teórica a propósito de lo que usted dice para profundizar en ese análisis. Pero, claro, si usted le pregunta al profesor Sotoclós, le va a decir nulidad de pleno derecho. ¿Y quién está equivocado? La Suprema. Pero bueno, yo ahí no tengo nada que hacer. La norma dice será nulo y no producirá efecto alguno. No dice que no procederá. Será nulo. No dice que no producirá efecto alguno. ¿Alguna otra pregunta? ¿Tú querías hacer? ¿No? Ah. ¿No? ¿No hay más preguntas? En relación a esta, no sé si es debate, podría decirse que es si la tendencia correcta es a la especialización, basado en, cierto, que hay un órgano, Corte Suprema, tercera sala, que unifica lo que dicen los tribunales hacia abajo, ¿cierto? En el fondo de la unificación de arriba hacia abajo, un poco distinto a la lógica que hay en materia penal o procesal penal. Los tribunales están especializados y lo que dicen los autores es que en realidad la especialización es desde los tribunales de instancia hacia la Corte Suprema, al revés en el fondo. Pero viendo cuál es la realidad actual, ¿cierto? Que es difícil un poco especializar a todas las cortes o a todos los tribunales de letra en estos temas, la pregunta es ¿cuál debería ser el camino? Si efectivamente generar una especialización compleja desde el punto de vista incluso orgánico, o bien generar un estándar mínimo para todos los procedimientos administrativos que no requiera podríamos decir una especialización, sino que uno utilice una base normativa que nos permita resolverla tanto al ministro de Corte de Apelaciones como al juez de letra o al juez del trabajo, ¿cierto? Que no requiera una especialización mayor en ciertos aspectos normativos, sino que baste una base general. No sé cuál es la opinión. A ver, si uno tuviera que tomar esto como si fuera si tuviéramos libertad de diseño institucional, más o menos lo que usted se encontraría en toda la literatura, es que le diría, sabe que lo correcto es especializar, ¿no? La pregunta es cuánta especialización. Abajo tiene otras tensiones. Si uno mira los contenciosos administrativos comparados, esas son tensiones que también se dan. Por ejemplo, si el contencioso administrativo tiene competencia a su vez sobre los asuntos tributarios, o los asuntos tributarios es tan especial que tiene que estar separado de los contenciosos administrativos. O sea, lo que quiero decir es que tampoco es una situación completamente pacífica abajo. ¿Cuál es el drama del caso chileno? El drama del caso chileno es que nosotros estamos discutiendo hoy día un debate que en los sistemas contenciosos administrativos tiene 80 años. Entonces, como que eso es lo que nos pasa en el derecho administrativo chileno. A veces discutimos temas como muy de punta, pero hay otros que todavía estamos resolviendo el déficit que nosotros tenemos hace 50 años. Solo les quiero recordar que tenemos ley de procedimiento administrativo que permite ordenar esto a partir del 2003. Entonces, eso probablemente sería lo correcto. Ahora, yo creo que nosotros tenemos una bomba de tiempo y por eso nuestro reclamo a los procesalistas era que a propósito del debate del Código Procesal Civil, la gran pregunta es qué sucede con la Corte Suprema
solo mirando las cargas de la Corte Suprema, no es que quiera decir que nosotros seamos lo más importante, solo por la manera en que está distribuida y el sistema recursivo, los temas de derecho público tienen un protagonismo en términos de carga muy grande. Insisto, si suprimimos ISAPRE, eso es muy evidente. Ahora, ¿qué efecto produce eso? Que yo creo que es lo que a uno debiera preocuparle más. Lo que produce eso es que entonces el litigio público es un litigio de cortes, no es un litigio de tribunales. Y al ser un litigio de cortes, entonces, cómo decanta la jurisprudencia es bien difícil poder precisarlo. Entonces, ¿cuál es la alternativa? Bueno, la alternativa, que está en una de las que planteó la Corte, que yo no necesariamente creo que sea replicar el reclamo de ilegalidad. Lo razonable es que uno debiera tener, por defecto, un procedimiento contencioso administrativo regulado en el Código Procesal Civil, si no hay reclamo de ilegalidad. Cuando este estudio tiene muchas cosas buenas, pero hay una que a mí me parece que si uno lo hiciera en general, tiene una tablita que si ustedes la ven, analiza el tribunal, el plazo, la acción cautelar. Si uno toma eso, solo el cuadro del estudio Rancagua, a uno le da gana para llorar. El plazo para reclamar es distinto, el estándar para acceder es distinto, la admisibilidad. Entonces, el problema de eso es que entonces las reglas pierden fuerza y entonces usted lo que comienza a hacer es que estandariza sobre base el criterio que tiene la Corte. Por eso hay mucho derecho material más que derecho formal en los temas de derecho público en la actualidad, en el caso chileno. Y entonces, si uno quisiera hacer una reforma legislativa, la reforma legislativa probablemente más viable sea esta última. Porque de cara a la nueva Constitución sí, y por ahí algún administrativista conseguirá que algún constituyente agregue la frase y lo contencioso administrativo. Pero eso es depender de nuevo del legislador para que exista tribunal de lo contencioso administrativo. Yo creo que ahí hay un punto que nos exige volver sobre eso, y por eso creo yo, eso puede ser parte de mi resignación, ¿no? Y por eso yo creo que lo relevante es más estudiar los estándares de los tribunales que seguir lamentándonos de que no tenemos tribunal administrativo. O sea, yo creo que lo que uno tiene que hacer es escrutar el razonamiento judicial sobre la base de estándares de derecho público. Y yo creo que un juez generalista tiene suficientes capacidades para administrar esos estándares. Eso creo yo. Junto con agradecer la presencia de las autoridades, de todos los presentes, ponemos punto final a este seminario, los procedimientos contenciosos administrativos en la jurisprudencia de los tribunales superiores y especialmente de la Corte de Apelaciones de Rancagua. Invitamos a todos y todas a un coffee dispuesto en el primer piso de este tribunal de alzada. Muchas gracias y muy buenas tardes.